Pues bueno, les damos la bienvenida a la casa de Dios, a los que están presentes, a los que nos sintonizan, o bueno, ¿cómo se dice? Sintonizan, ¿no, verdad? A los que se conectan a esta transmisión a través de Facebook, a través de YouTube, a través de nuestras redes que ponemos a su disposición. Coméntenos desde dónde nos siguen, coméntenos desde dónde están escuchando este mensaje, que esperamos que sea de bendición para los que están en este lugar y para los que están lejos de donde estamos en este momento. Amén. Inclinen su cabeza, los que están aquí, los que están en casa, inclinen su cabeza un momento y vamos a pedir a Dios la bendición de este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de ti una vez más. Clamamos porque tu presencia, Señor, se manifieste nuevamente, pero ahora, Señor, a través del mensaje de tu palabra. Ya te cantamos, ya te alabamos, Señor, y podemos estar conscientes de que tú estás aquí en medio de nosotros porque te manifiestas, porque podemos sentir tu presencia, Señor. Pero ahora te pido que tú hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones en el nombre de Jesús y que tu palabra sea como un aliento fresco, Señor, para nosotros, pero también un consejo, Señor, que traiga sabiduría a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar con la primera cita en esta noche y es en el libro del profeta Jonás. Léalo conmigo. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Fíjense mucho, después de la coma, esas tres palabras, díganlo conmigo fuerte: cambió de parecer. ¿De quién estamos hablando? No estamos hablando de un tío, de una tía, de un abuelito, de una abuelita, de papá, de mamá. Estamos hablando de Dios mismo y estamos leyendo que Dios cambió de parecer. Vamos a poner atención en esto. Fíjense que me he estado fijando en las transmisiones que nosotros seguimos de diferentes predicadores, en la de Dante Gebel, en la de Cash Luna, en la de algunas iglesias que mi esposa sigue de Guatemala, que es Betania con Efraín Avelar, Juan Pablo, perdón, el apóstol era el papá Efraín Avelar, su hijo Juan Pablo Avelar, y diferentes transmisiones que seguimos por internet, diferentes predicaciones que escuchamos a lo largo de la semana, que me copian todo lo que predico. Hace 8 días la predicación fue sobre Jonás y Dante habló sobre Jonás. Y es más, hasta la del apóstol Arismendi, ¿verdad? Hace ratito le dije a Lupita: quítame esa predicación porque quiero hablar sobre ese tema. Y no es que nos estemos copiando, aunque a veces parece como que sí, están al pendiente de nosotros para ver qué van a predicar. Pero me decía Lupita, es que el Espíritu Santo quiere que la iglesia aprenda sobre esos temas. Por eso es que estamos conectados, por eso es que estamos en sintonía. Así que les ahorro el viaje, no tienen que ir a Estados Unidos a escuchar a Dante Gebel. Aquí estamos recibiendo la misma palabra en sintonía y no hemos visto la predicación de hoy de Dante, pero a ver si hoy no me copió también. Pero hablábamos la semana pasada acerca del profeta Jonás y cómo yo lo relacionaba con un adolescente. Los adolescentes se caracterizan porque siempre tienen una sola palabra, ¿verdad? ¿O porque cambian de opinión a cada ratito? Porque cambian de parecer. Y vemos aquí esta palabra: Dios también cambió de parecer. No estoy hablando mal de ustedes. Estoy hablando que es una característica.
Un día les gusta cierta ropa, al siguiente día les gusta algo diferente. Yo conozco una ya no tan adolescente que está por ahí atrás, que transitó como 10 o 15 modas diferentes durante su adolescencia. De emo, de dark. ¿Por qué señalan a alguien más? De él no conozco su historia, yo hablo de lo que conozco. Emo, dark, se vestía de rosa, se pintaba el cabello, se cortaba el cabello, le gustaba cierta música, después otra música, y resulta que cuando ya la voy conociendo hasta Intocable le gustaba. No nada más el rock en inglés, sino hasta ciertos grupos, ¿verdad? Pero ¿por qué es esto? Porque van conociendo, porque van ampliando su visión, y ciertas cosas van cambiando lo que ellos son. Y yo decía de Jonás, la semana pasada, que Jonás le podemos decir que era desobediente. Podemos decir que Jonás era enojón, que Jonás era berrinchudo, que Jonás en pocas palabras a mí se me figura como un adolescente. Pero algo que tenemos que reconocerle es que él conocía a Dios. Una cosa es conocer de Dios y una cosa muy diferente es conocer a Dios. Porque podemos tener el conocimiento, pero si no tenemos la relación, pues nos quedamos cortos, nos quedamos a medias. Cuando ya tienes una relación con Dios, podemos llegar a pensar lo que Jonás pensó. Si yo les anuncio la destrucción, se van a arrepentir, y si se arrepienten, los vas a perdonar. Por eso prefirió huir. Hasta ahí estamos poniendo en contexto para los que no escucharon la semana pasada. Otra cosa que escuché de la predicación de Dante Gebel, me recordó hace años, cuando una vez prediqué también acerca de Jonás, que yo decía, Jonás fue un evangelista excelente, porque fue a predicarle a la ciudad y toda la ciudad se arrepintió. Pero había otro detalle, ¿quién más creyó por el testimonio de Jonás y por la relación que tenía Jonás con Dios? Los marineros, los que estaban en el barco, porque le dijeron, ya rezamos, ya oramos o ya clamamos, como quiera que le hayan dicho, pero ya le pedimos a todos nuestros dioses que nos salven y ninguno nos contesta. Y Jonás bien tranquilamente les dice, es por mí, aviéntenme al agua, aviéntenme al mar y se va a calmar, no van a perecer. Y entonces los marineros le piden perdón a Dios por lo que están a punto de hacer. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que los mismos marineros reconocieron que Dios era más grande y más poderoso que sus dioses. ¿Cuántos han tenido un impacto así en la vida de alguien? Que nuestros amigos que creen en la muerte, o que son santeros, o que son de cualquier otra religión, se den cuenta y conozcan que el Dios que está con nosotros es más grande, es más fuerte, es el único camino, como dice la Biblia, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie llega a Dios, si no es a través de Jesucristo. Nosotros tenemos que aspirar a imitar ciertos aspectos de lo que estamos leyendo en la vida de Jonás, pero algunos otros los tenemos que evitar. En esta tarde lo que leímos dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido. ¿Por qué se convirtieron? Por la predicación de Jonás, por la palabra que Jonás les había dado. Y no les había dado esperanza, no les dijo arrepiéntanse y Dios los perdona. No les dijo cambien su forma de vivir. Él simplemente los anunció, por su maldad Dios los va a destruir. No les dio alternativa, no les dio esperanza, pero al escuchar lo que Jonás había dicho, se convirtieron de su mal camino y Dios
Dígalo conmigo, cambió de parecer. Dios cambió de parecer. Y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Vamos a la siguiente cita, por favor. En el siguiente capítulo dice, y creo que en el anterior, en el 10. Amén. El Señor le dijo, ¿a quién le dijo? A Jonás. Tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. ¿Qué sigue? Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Vamos de nuevo a explicar este contexto. Jonás, después de anunciar la destrucción de Nínive, dice la Biblia que se fue a hacer una enramada. ¿Qué será eso de enramada? ¿Quién conoce el significado de esa palabra? Como una casita, pero de ramas. Ah, ok. Como estando en la playa, dice el hermano Yael, como si estuviéramos en mi tierra, ahí en la Costa Chica. ¿Cuántos quisieran estar ahorita en la Costa Chica? Dice, yo también. Unos pescaditos ahí en una fogata ahorita. Pero bueno, también Liam levantó la mano, miren, tiene 1 año, pero ya quiere andar de vago. Dice que Jonás se hizo una enramada y se sentó a ver cómo perecía la gente. Ahí vemos a nuestro adolescente Jonás todavía mostrando ciertas actitudes negativas, cierta maldad de su parte, yo pienso, ¿no? Como que se sienta a ver cómo Dios destruye la ciudad. Y es que muchas veces así somos nosotros. Nos compadecemos por unas cosas, pero a la gente no le mostramos la misma misericordia, no le mostramos la gracia de Dios. ¿Cómo se atreve a venir a la iglesia si yo sé que esa señora es una chismosa? Lo bueno que no vino hoy, así no molestamos a nadie. No, estamos hablando de otras chismosas. ¿Cómo se atreve a orar si yo sé que le grita a sus hijos? Pero fíjense lo que estamos haciendo. Yo sé que le grita a sus hijos y que los maltrata, lo vi desde mi ventana. No es una pedrada para ninguno de mis vecinos, si me están escuchando, solo es un ejemplo de cómo nos fijamos en lo que otros hacen, pero no checamos lo que nosotros hacemos. La Biblia dice, ustedes se fijan en la paja o en la astilla que tiene el ojo ajeno, pero no se fijan en la viga, en el palo gigante que ustedes traen en su propio ojo. Es una exageración literaria, una libertad que se concedió el Señor para explicarnos una verdad muy importante, que nosotros no nos fijamos en lo que nosotros hacemos. ¿Jonás era perfecto? ¿Estaba bien delante de Dios su actitud? ¿Ya se había arrepentido cuando el pez se lo comió? Y desde el fondo del mar hizo una oración y se arrepintió, pero todavía seguía cargando ese resentimiento, ese coraje, ese enojo que tenía contra Nínive. ¿Por qué le caían gordos los de Nínive? Porque eran malos, gracias hermano.
Estás poniendo mucha atención. ¿Por qué le caían gordos los de Nínive? Porque eran crueles. Alguna vez en una clase de historia antigua comparada, un maestro muy bueno que tuve en la facultad nos decía, el imperio asirio se reconocía o se distinguía porque crearon una forma de tortura efectiva, bárbara. Se llevaban a la gente de su ciudad a otra ciudad ahora sí que sin preguntarles, pero era una manera de esclavitud efectiva, porque cuando la gente es desterrada de su lugar, por cualquier motivo, ¿en qué está pensando siempre? En su tierra, en su ciudad. Algunos tienen que moverse por trabajo, pero si pudieran elegir y si tuvieran trabajo en su lugar de origen, ¿voluntariamente se cambiarían de lugar? Generalmente no. Los mexicanos que viven en Estados Unidos, ¿qué extrañan? Su comida, los tacos, dice Luis. Extrañan su familia, porque la tortilla, dice Paola. Me pregunta Sebastián, ¿por qué los tacos en Estados Unidos son con una tostada? ¿Qué les pasa? ¿No saben que eso tiene que ser con tortilla? Entonces quiere decir que si Sebastián se fuera a Estados Unidos a vivir, extrañaría los tacos, ¿verdad? Y la gente vive contenta en esa situación. La gente vive triste. A eso se le llama nostalgia. Nostalgia. Y los asirios eran los que inventaron ese tipo de maltrato. Y la ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio. ¿A ti qué país te cae gordo, Pau? Estados Unidos. Estados Unidos. Pero no quieres visitar Estados Unidos. Sí, pero me caen gordos. Sí que lo quiero visitar, pero me caen gordos. ¿Por qué te caen gordos? ¿Por qué me caen gordos? Porque se creen mucho. Y lo mismo piensan de nosotros algunos, ¿no? En provincia, ¿por qué les caemos gordos los chilangos? Porque hablan cantadito, me han dicho. Porque creen. Porque tenemos prisa siempre. Porque todo lo metemos en un bolillo. Porque comemos quesadillas sin queso. Por lo menos no inventamos la torta ahogada. ¿Mande? Por lo menos no inventamos la torta ahogada. Tienes un punto favorable. La quiero probar, pero no es, porque nunca la he comido, pero no es algo que me quite el sueño algún día. Pero nosotros no inventamos la torta ahogada. Inventaron apenas la torta de tacos. Tacos dorados, yo he visto de pastor y de suadero adentro de un bolillo. Ahí sí ya llegamos a un extremo y luego digo, ¿por qué los de provincia nos critican? Tienen un poquito de razón. Pero no somos todos los chilangos los que comemos ese tipo de tortas. No generalicen. La mayoría. Yo comí tacos de tortas con quesadillas, la milanesa con quesadillas, con enchiladas, con tacos dorados. Una torta de tacos dorados no me la imagino. Pero bueno, es como si Dios te dijera, Pao, ve y predícale a los de Estados Unidos. Y tú le dices, Dios, es que me caen gordos. Y si les predico, se van a arrepentir. Pero después de predicar, ¿cruzaste todo Estados Unidos predicando? De costa a costa. Y después de predicarles, te sientas al otro lado del muro y te pones una hamaca o una silla de playa con una sombrilla y te pones a esperar para ver cómo Dios los destruye. Dios entonces va a poner en duda tu corazón, porque te va a decir, ¿cómo puedes esperar lo que acabamos de leer? ¿Cómo puedes esperar que tantos millones de personas sean destruidas? Y Jonás tenía otro detalle, que en esa enramada que él se hizo para observar la destrucción de Nínive,
Dios hizo crecer un árbol. Dice la Biblia que hizo crecer una calabacera. No puedo pasar ni un día fuera de mi casa porque extraño mi camita. ¿Tú crees que va a pasar como una semana? Era una suposición. Dice Pau, no puedo pasar un día fuera de mi casa porque extraño mi camita. Pero entonces Dios le da una lección a Jonás, porque hace crecer una calabacera, un árbol que le estaba tapando el sol. Pero dice la Biblia que creció en una noche. Y así de rápido como creció este árbol, así también desapareció. Dice que un gusano lo atacó y entonces, así como había crecido de rápido, se secó. Y viene Jonás con su actitud que lo distingue, que hemos estado hablando desde la semana pasada, y le dice a Dios, no, ya, es suficiente, mejor mátame, mejor quítame la vida. Por eso yo digo que Jonás era un adolescente, bien voluble, bien volátil en su forma de ser, y no tenía familia. Si no le hubiera dolido los niños. Pero le dice, Señor, mejor mátame. Estaba enojado porque no mató a los de Nínive. Y estaba enojado hasta la muerte porque su planta se había muerto. Entonces Dios le dice, el 10, Dios le dice, ¿no tuviste compasión por la gente, pero te compadeces por una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció? ¿Por qué Jonás tenía esta actitud? Odiaba a la gente de Nínive, le caían mal los de Nínive, pero también usaba lo que nosotros también a veces usamos. No nos compadecemos de la necesidad de los demás y nos molesta cuando Dios les presenta gracia y misericordia. Nosotros hemos dicho en alguna ocasión, ¿por qué prosperan los que se portan mal? Yo no soy tan malo, yo me merezco, como decía la esposa del gobernador, merezco prosperidad, merezco abundancia. Encontraron un cuaderno de una persona que era esposa de un gobernador que estaba en la cárcel y estaba con planas, merezco abundancia, merezco prosperidad, y nosotros pensamos eso, merezco bendición. ¿Cuántos creen que merecen bendición? Merezco que me vaya bien, pero cuando a otro le va bien, nos enojamos. Nos ponemos celosos. Y ese es el título de esta palabra. Celosos, Jonás, celoso por la misericordia. Vamos a ir a la siguiente cita, por favor. Gloria a Dios. Amén. Él mostraba resentimiento. Vamos a ver lo que dice Mateo, versículo 20. Dice, asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. ¿Entiende? Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Sale el dueño de un viñedo a conseguir trabajadores de madrugada. Los encuentra y acuerda con ellos pagarles lo de un día de trabajo. Hasta aquí, todo bien, todo normal. Pero después, vamos a ver qué pasa. Cerca de las 9 de la mañana,
salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Si a unos los consiguió, pónganle ustedes a las 6. Dice de madrugada, pero para muchos a las 6 es de madrugada, ¿no? Amén, dice Yeri. A las 6 de la madrugada. Los contrata y les dice: les voy a pagar lo de un día de trabajo. ¿Eso es justo o no es justo? ¿Sí? A las 9 sale y se encuentra a otros desocupados y les dice: vayan a trabajar a mi propiedad y les voy a pagar lo que es justo. Y yo les quiero hacer una pregunta. Y me estoy adelantando, es un pequeño spoiler, pero si les paga a los de las 9 lo que es justo, desde nuestro punto de vista, ¿tiene que ser la misma paga que los que entraron a las 6? ¿Por qué? Porque no es justo. ¿Verdad que también nosotros a veces sacamos las uñas cuando algo no nos parece justo? Así Jonás no le pareció justo que Dios perdonara a la gente. Pero vamos a seguir leyendo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. ¿Qué es lo que había hecho? Conseguir empleados, desempleados más bien. Conseguir desempleados para darles un trabajo de un día y decirles: te voy a pagar lo justo. El que sigue. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, le contestaron. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó al capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Vamos a seguir leyendo, pero hasta ahí pónganle mucha atención. Los contrataron a las 5 de la tarde y al terminar la jornada les pagaron completo. Vamos a ver. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes si los contratan a las 6 de la madrugada y les pagan lo de un día de trabajo, como habían quedado, pero ustedes saben que a los que contrataron en la tarde les pagaron eso mismo? ¿Inconformes? ¿Reclamarían? A ver, vamos a seguir con la historia. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados, ¿trabajaron cuánto? Una sola hora. Dijeron: y usted nos ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él contestó a cada uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Sí sigue?
¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Aquí tenemos que poner mucha atención. A veces nosotros estamos en la iglesia por años y llega una persona nueva y empieza a destacar, empieza a hacer, empieza a trabajar y empieza a dar resultados. En lugar de que el cristiano diga, qué bueno que el hermano está funcionando, qué bueno que Dios le está bendiciendo, nosotros decimos, ¿por qué a mí no? Pero muchas veces no es que tengamos falta de oportunidades, sino que no tenemos la disposición. Diga conmigo, disposición. Y la semana pasada yo les decía, Dios no está pidiendo perfección, porque si pidiera perfectos, ¿cuántos pasan la prueba? Sabía que al menos uno iba a levantar la mano. Estás como yo, solamente una vez en la vida me he equivocado. El día que pensé que me había equivocado. Ándele, sí, ¿no? Pero si Dios pidiera perfección para que Él pudiera hacer algo a través de nosotros, pues no la encontraría, porque somos imperfectos. Lo que Dios nos pide para trabajar en nuestras vidas se llama disposición. Que nosotros estemos dispuestos para hacer las cosas, que nosotros querramos participar. Les comento, el día 14 de diciembre vamos a recordar el cumpleaños de mi papá en su día, yendo a Puebla. Tenemos el culto de Navidad con los hermanos de la Sierra, así que están invitados todos. Quien nos quiera acompañar, ya después vemos cómo le hacemos por el transporte. Pero quien nos quiera acompañar, ese día hay trabajo. Yo les digo, ¿quién me quiere acompañar? Cada mes invito a cierto hermano que está allá atrás. ¿Y qué creen que me dice? Ay, luego, cuando haga menos calor. ¿Cuándo va a ser menos calor que en esta temporada? Ayer el clima estaba riquísimo. Ni calor ni frío, estaba bonito, a 0 grados. No, de verdad el clima estaba increíble. Unos 25 grados, soportables, no sudamos. O sea, tampoco nos pusimos suéter, ¿verdad? Pero no sudamos, no estuvimos, ni siquiera nos atacaron mosquitos. Pero siempre ponemos pretextos. Dios lo que pide es disposición, que querramos hacer las cosas. Como iglesia vamos a participar, los que vayamos, vamos a participar en el programa de ese día. Pero Dios lo que está pidiendo de nosotros es disposición. Amén. Y todavía para enero, el 25 de enero, ya tenemos una invitación para ir también a Piedras Negras. Va a haber una boda. Yo le dije al hermano, no se preocupe, tengo 2 bateristas, porque necesitamos un baterista. Así que ese día me llevo a uno, o me llevo al otro, o me llevo a los 2, pero vamos a poder acompañar a nuestros hermanos el día de la boda. Les regalo un baterista, no, ¿cómo creen? No nos sobran. Pero podemos prestárselos ese día sin problema. Pero lo único que necesito del baterista ese día, ¿qué es? Disposición. Así es como funciona esto. Pero dice el dueño de la propiedad, ¿no tengo derecho a hacer yo con mi dinero lo que yo quiera? Si se los hubiera regalado sin trabajar. A ver, ustedes todos entraron a las 6 de la mañana a trabajar. Todos. Ya me cansé, dice Yedi. Nada más de imaginarlo. Pero si Yedi
hubiera visto que alguien que llegó a las 5 le pagaron lo mismo que a ella, ¿cómo hubiera reaccionado, Yeri? Sí, esa cara lo dice todo. Pero el dueño dice, ¿te molesta que sea generoso? Sí. Sí, dice Paola. Si no, es que ese es el punto. O sea, Yeri ya llegó al punto que yo quería llegar. Si no es conmigo la generosidad, sí me molesta. Si no es conmigo la misericordia, sí me molestia. Sí me molesta. Molestia. Si no es conmigo la gracia, sí me molesta. Yo creo que Dios nos ha perdonado grandes faltas, grandes pecados. Yo creo que todos los que estamos aquí, excepto los más pequeños, podemos decir que Dios nos ha perdonado grandes faltas. ¿Mande? No hay tamaño de pecado, pero sí de gratitud. Dice la Biblia que al que más se le perdona, más ama. Y nosotros lo hemos visto. Gente que fue rescatada de un vicio o de drogas o de malos caminos, conoce a Dios y empieza a trabajar, empieza a levantarse. ¿Y qué hacen los cristianos que tienen 50 años de cristianos? Criticar. Yo lo conocí cuando andaba tirado en la banqueta de borracho y ahora se las da de muy santito. ¿Verdad que a veces actuamos como Jonás? Y a veces actuamos como esos trabajadores que se molestaron. Pero aunque nosotros pensemos que no fue justo que los que entraron tarde ganen lo mismo, Él les dijo un argumento muy válido. ¿No aceptaron ustedes trabajar por ese precio? ¿En qué momento les robé? ¿En qué momento les fallé? ¿En qué momento afecté sus ganancias? Amén. Vamos a ver la siguiente historia. Yo creo que no leemos todo, pero sí vamos a ver un poquito el contexto. ¿Me faltó uno? A ver, ¿a qué sigue? Ah, aquí este es muy importante. Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. En la otra versión que estamos acostumbrados a leer, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Pero vamos a ver lo que dice la otra historia. La cita de Lucas. Un hombre, es una historia que ya todos conocemos. Un hombre tenía, ¿cuántos hijos? 2. Continuó Jesús. Es una historia que contó Jesús, otra parábola. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Y aquí podemos ver algo en la historia. Dice, repartió los bienes entre los 2. ¿Fue algo justo o fue algo injusto? No dice al chiquito le dio más. Tampoco dice al grande le dio más por ser el grande. Dice repartió entre los 2. Si tenemos 4 y repartimos entre 2, ¿qué toca? 2 y 2. Si tenemos 8 y repartimos entre 2, 4 y 4. Si el Señor tenía 10 millones, ¿cuánto les dio a cada quien? 5 y 5. ¿Hay equidad? ¿Hay justicia en ese reparto? Amén. Vamos a seguir. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó la herencia. Vemos que el hijo menor pidió que le adelantaran su herencia. Y como vemos nosotros, o como decimos los mexicanos, vemos que este hijo no daba paso sin guarache. ¿Por qué pidió que le adelantaran la herencia?
porque tenía planeado irse. Se escucha más bonito, aunque significa lo mismo. Para largarse, dice Leslie, bien enojada. Él ya tenía planeado lo que iba a hacer y se fue. Y dice lo que estamos leyendo, se fue a un país lejano, vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Y vemos que esto es resultado natural. Si derrochamos lo que tenemos y no invertimos, ¿qué va a pasar con ese dinero? Se acaba, se termina en algún momento. Por mucho que sea, se acaba. El siguiente. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una escasez en la región. Y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Es una ofensa para un judío que lo pongan a cuidar cerdos, porque el cerdo es algo que ellos no pueden comer y que no pueden tocar, porque es un animal impuro, inmundo. ¿O los cerdos se caracterizan por ser muy limpiecitos? Los acaban de lavar y ¿qué hacen los cerdos? Se vuelven a ensuciar. Y les acaban de limpiar su espacio y ¿qué hacen los cerdos? Lo ensucian de nuevo. Por eso les decimos puercos. Ah, pero qué sabrosos saben, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Marranos. ¿El que sigue? Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago ¿con qué? ¿Con la comida de quién? De los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. O sea que este hombre tocó fondo, literalmente. Llegó al punto de que no tenía nada de comer, que hasta la comida de los cerdos se le hacía sabrosa. ¿Alguna vez les ha pasado algo así? No, ¿verdad? No creo que nada que le den a los puercos se nos haga apetecible. No. ¿El que sigue? Por fin recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? No dijo voy a regresar, voy a ser el patrón, voy a ser el heredero de mi papá, porque él ya se había acabado lo que tenía. Se arrepintió y dijo voy a ir a casa de mi papá y que me trate como a uno de los jornaleros. Nosotros cuando vemos la necesidad de la gente y cuando vemos que la gente se arrepiente, no tenemos que juzgar, tenemos que aceptar a cualquier persona. Todo pecador que se acerque a Dios, Dios le acepta. ¿Nosotros por qué lo rechazamos? Nosotros tenemos la obligación de aceptar a todo aquel pecador que se acerca a Dios, porque Dios no hace a nadie, menos a nadie lo echa fuera. Amén. Jesucristo dio su vida para pagar por la culpa de todos los pecadores. Cualquier pecador que acepte ese sacrificio puede acercarse libremente y confiadamente ante el trono de Dios. Amén. ¿El que sigue? Tengo que volver con mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. ¿El que sigue? Así que emprendió su viaje y se fue a su padre. Todavía estaba... Bueno, ahí vamos a hacer una pausa. La actitud que tenía este hijo era correcta. Él estaba diciendo: voy a ir y voy a pedir que me traten como a un jornalero, como a un trabajador. De esa manera voy a conseguir la comida que estoy necesitando, la comida que en este momento me hace falta.
Y de nuevo vemos que la actitud era correcta y de que él estaba actuando como una persona arrepentida. Amén. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Podemos ver que esa es la actitud del Padre con cada uno de nosotros. Nosotros nos acercamos y Dios nos acepta de nuevo. ¿Por qué? Porque Él nos ama. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Por qué? Porque así están abiertos los brazos del Padre para cada uno de nosotros. Si en algún momento sentimos que no merecemos perdón, que no merecemos una nueva oportunidad, que no merecemos nada bueno, debemos considerar esta historia. Dios está ahí para nosotros y Él nos recibe con los brazos abiertos. Amén. Antes de pensar cualquier otra solución, antes de pensar cualquier otra salida, consideremos volver a casa de papá. Amén. Él no nos echa fuera. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias a sus pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Si nosotros nos alejamos de Dios y nos acercamos de nuevo a Él, el Señor va a hacer fiesta en nuestro honor. Amén. Pero también si algún pecador se acerca y clama arrepentido y pide perdón, Dios lo va a aceptar de la misma manera. Y a nosotros no tiene por qué afectarnos. Vamos a seguir con la historia para ir un poquito rápido. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a casa, oyó la música y el baile. ¿Ustedes qué creen que dijo el hijo? Oh, se oye que hay guateque, que hay fiesta. Vamos a bailar, vamos, dice Luis luego. Vamos a comer, vamos a festejar. Pero el hijo se puso celoso. Vamos a ver. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. ¿Ha llegado tu hermano?, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Y aquí vamos a poner atención a lo que sigue con esta historia. Él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero eso no era verdad. Al principio de la historia acabamos de leer que el padre repartió sus bienes entre sus hijos. Y le dice al papá: jamás me has dado un cabrito para que yo coma con mis amigos, para que yo haga fiesta con mis amigos. ¿Es normal lo que está reclamando este hijo? No. Lo que dice adelante. Fíjense. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. ¿Qué sigue? Hijo mío, le contestó el padre, tú siempre estás conmigo, y díganlo conmigo todos juntos, y todo lo que tengo es tuyo.
¿Por qué nos tiene que dar envidia si Dios tiene compasión de alguien? Si nosotros nos portamos bien, Dios nos dice, todo lo que tengo es tuyo. Dios nos dice, pídeme lo que quieras. La palabra de Dios dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, tocad y se les abrirá la puerta. Y los cristianos decimos, nunca me das, y a este que llegó tarde, le pagas completo. Nunca me das, y a este que apenas se convirtió, ya está sirviendo. Hicimos la kermés la semana pasada. Estuvimos diciendo durante varias semanas quién va a participar. Después de la junta que hicimos para organizar la kermés, ¿cuántas personas se añadieron al trabajo? ¿2 o 3? Tu mamá ya estaba anotada desde antes. A ella no le preguntamos si quería. Pero sí quería. Eso fue lo bueno. Pero a veces nosotros tenemos esa actitud. ¿Por qué él que es nuevo ya está participando? Hermano, tienes años y nunca has tomado esa bendición. Amén. ¿El que sigue? Teníamos que hacer fiesta, le dice el papá, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Hasta ahí, ¿verdad? Dios nos dice lo mismo. Ya te he dado oportunidades, ya he tratado contigo. Ya he estado hablando a tu corazón, pero tú no haces caso. ¿Por qué te molestas de que yo trate con alguien más? ¿Por qué te molestas de que yo traiga a alguien más? ¿Por qué actuamos a veces como Jonás? Vamos a regresar de nuevo a Jonás. Esa cita es en el capítulo 4. Creo que esa no la anoté. Capítulo 4 de Jonás. Ahorita te digo qué versículo. En el versículo 2. Desde el 1, 4:1. Jonás se enojó muchísimo. Esta es la otra versión. Déjame ponerla en la que tienes ahí. Es la NBI, ¿verdad? En esta versión para que todos leamos lo mismo. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Así que oró al Señor de esta manera. Léalo conmigo. Oh Señor, ¿no era lo que yo te decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te pido que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Les parece coherente lo que le está diciendo Jonás a Dios? Señor, estoy enojado contigo porque eres bueno.
Señor, estoy enojado contigo porque tu enojo no dura para siempre. ¿Se acuerdan que yo les dije hace ratito y la semana pasada? Jonás conocía a Dios, tenía una relación cercana con Él. Y le dice, a eso me refería, por eso quise huir, porque te conozco. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, Señor, yo te conozco? A ver, levanten su mano. Amén. Sin embargo, a veces tomamos la actitud de Jonás. La Biblia nos está enseñando, la Biblia nos está hablando claramente a nuestros corazones cuando nos está diciendo, hijo mío, todo lo que yo tengo es tuyo. Puedes tomar lo que quieras, ni siquiera me tienes que pedir permiso. Pero a veces actuamos como Jonás. Actuamos como estos jornaleros que les molestó que les pagaran igual que a ellos, a los que no lo merecían según su punto de vista. Actuamos como este hijo mayor y el padre está ahí con nosotros y nos dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que pensar nuestra postura. A veces quitarnos un poquito lo legalista. No, es que tiene que pedir perdón y tiene que dar frutos de arrepentimiento y ¿y qué reglas ponemos? Y se tiene que vestir de cierta manera. La falda de la hermana tiene que llegar a los tobillos. Y no se pinte el cabello. Y no se pinte la cara. Y ponemos reglas y reglas y reglas. Cuando Dios está aceptando a las personas. Amén. Tenemos que cambiar nuestra postura. Y saber que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Así como nosotros recibimos la gracia, así como nosotros recibimos los favores de Dios, también tenemos que aceptar cuando Dios muestra esa compasión por alguien más. Amén. Pónganse de pie en el nombre del Señor. Aleluya. Para los que están aquí en vivo y en directo, pero también para los que están siguiendo la transmisión por internet, examinemos nuestras actitudes. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Recibamos con gusto cuando a otros les va bien. Recibamos con gusto cuando a otro Dios le bendice. Recibamos con gusto cuando a alguien más Dios lo trae y le perdona sus pecados. Solamente de esa manera vamos a poder atraer a los demás a nuestra comunidad, a nuestra iglesia. Amén. Cambiemos nuestra postura. Dejemos de criticarnos los unos a los otros. Hermanas, dejemos de barrer a las que entran por esa puerta. No sé cómo le hacen.
Es un instinto, es un superpoder especial. Pero con un vistazo saben de qué color viene vestida, qué tipo de zapatos trae, hasta cómo camina. Y es algo que generalmente los hombres ni siquiera nos percatamos. Me dice Lupita el día de ayer, así como este vestido es el mío. Digo, no es cierto porque este es más largo en los lados. Dice, ¿no te diste cuenta? Pasamos todo el día juntos. Y ya después le dije, no, sí es cierto. Así también es el tuyo. Pero no nada más las hermanas. También los hermanos nos fijamos en que el otro prospera. Hace unos años, un primo me dijo, es que ¿por qué yo quedé mal de mis pulmones a causa del COVID? Y otros que también se enfermaron andan como si nada y siguen fumando. Pues nosotros no nos fijemos en los demás. Cada quien fijémonos en nosotros mismos. ¿Cuándo? Agradezcamos que estamos Al menos estamos vivos. Porque fue un milagro de Dios que pudiéramos reponernos, ¿no?, de la pandemia. Pero muchas veces el estar pendientes de cómo le va al otro nos limita en agradecer lo que nosotros tenemos. Por eso pongámonos esa meta de que nuestra perspectiva cambie y de que estemos más pendientes simplemente de lo que Dios hace con nosotros. El dueño del viñedo les dijo, no te estoy robando, te pagué lo que acordamos. ¿Qué te molesta? Así nosotros tenemos a nuestra disposición el Espíritu Santo. Tenemos a nuestra disposición dones de sanidad. Tenemos a nuestra disposición milagros, los que necesitemos. Tomemos lo que Dios pone a nuestro alcance sin estar fijándonos y sin estar quejándonos por los demás. Amén. Incline su cabeza. Señor, en esta tarde nos acercamos ante ti nuevamente y clamamos, Señor, porque tú seas en cada uno de nosotros, porque quites de en medio de nosotros, Señor, toda actitud altiva, toda envidia, que quites de entre nosotros los celos, que quites de entre nosotros, Señor, todo aquello que no nos edifica, Padre. Que podamos aceptar la gracia cuando la gracia es para alguien más, la misericordia, el perdón cuando es para alguien más, Señor. Que no queramos acaparar todas las bendiciones, que no queramos acaparar toda la atención. Permite que podamos actuar, Señor, como tu palabra nos enseña y sentir compasión por el necesitado, pero también sentir alegría, Padre, cuando tú bendices en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, porque tú seas en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús, y que nos hagas más como tú quieres, más como tú eres, a cada uno de nosotros, que podamos tener esa relación que Jonás tenía contigo, Señor, que lleguemos a conocerte y a saber, Señor, que tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios grande, Padre, lento para la ira, Señor, y grande en misericordia. En el nombre de Jesús. En tus manos cada uno de nosotros, Dios, cada uno de tus hijos. Permite que este mensaje se quede en nuestros corazones y nos ayude, Señor, a seguir creciendo, a seguir prosperando en tu camino
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias a los que se conectaron